Pues miren, les voy a empezar a platicar un poquito. Vamos a empezar formalmente para respetar los tiempos y ya si se van integrando otras personas, pues seguramente no será difícil que nos alcancen. Básicamente, esto es una presentación dividida en tres bloques. Básicamente son tres bloques. Vamos a hablar un poco de el home office o el teletrabajo. Es como se le llama en esta presentación, que es lo mismo, ¿no? Las ventajas, las desventajas que tiene para nosotros, para las empresas, para las personas y para las empresas, el tema del home office, y todo lo que eso implica en términos de nuestra posición de trabajo, nuestra concentración, nuestra eficiencia, nuestra productividad y sobre todo en búsqueda de el bienestar de las personas. En un segundo bloque vamos a hablar específicamente, que es lo que más me interesa, específicamente de las sillas de trabajo, el sentarse bien. Más que las sillas de trabajo, el hecho de sentarse bien para sentirse bien, que me parece que es un buen título para esta presentación porque definitivamente cambia nuestro ánimo y nuestra manera de percibir las cosas, la manera como nos sentamos y por ende la manera como trabajamos. Y en un tercer bloque, ya final, de manera muy rápida, vamos a ver algunas ideas de cómo adaptar los espacios de las casas, de nuestras casas, para tener un espacio de trabajo. ¿Vale? Bueno, ese es un poco el guión de lo que vamos a platicar, pero no quiero dejar de presentarme, aunque creo que nos conocemos casi con todos, pero les digo de cualquier manera, mi nombre es Raúl Trujillo, soy el representante de Ofita para México, y para los que no conocen Ofita, es una empresa de origen vasco, una empresa española, con 51 años de experiencia en el mercado. Se dice fácil, pero no cualquier proyecto empresarial puede presumir tantos años de existencia. Y eso es importante decirlo porque confirma nuestra vocación como FITA de una empresa verdaderamente innovadora, inmiscuida pues en la innovación constante en cuanto a soluciones de diseño y de trabajo corporativo se refiere, ¿vale? Bien, pues dicho eso, si les parece bien, vamos a avanzar. No quiero dejar de decirles, bueno, esto es un poco una presentación en la que estaré yo platicando, pero si de pronto surgiera alguna duda, por ahí hay un panel de preguntas y respuestas, aunque lo que podemos hacer es dejarlo al final, los últimos 5 o un poco más de minutos, para que hagan sus preguntas. Y también quiero aprovechar para decirles que estoy transmitiendo esto desde nuestro showroom en Ciudad de México. Es una cosa que a algunos de ustedes ya les he venido presumiendo por meses. Después nos cayó este asunto de la pandemia, pero hoy en día es una realidad. Aquí es donde estoy y ojalá, como les he insistido, me hagan el favor de visitarnos en cuanto les sea posible. ¿Vale? Bien, pues vamos a avanzar. Ok. Las ventajas del teletrabajo o del home office son las siguientes, según nuestro estudio. Hay un menor tiempo de trayecto, obviamente, porque nos levantamos y directamente podemos llegar a nuestro lugar de trabajo. Eso es una ventaja para los empleados, por supuesto. También para las empresas, ¿no? De alguna manera. Hay una mayor flexibilidad de tiempo de trabajo. Esto es, el empleado, la persona, tiene mayor flexibilidad de cómo aprovecha su tiempo para trabajar. Es decir, no tiene que necesariamente cumplir con unos horarios fijos y un reloj checador necesariamente. Entonces, eso es otra ventaja del teletrabajo. Otra ventaja que creo que es importantísima y que se está ganando, que se está logrando en la actualidad es la autonomía del empleado. O sea, lo cual significa también una mayor responsabilidad de parte del empleado, porque ya no tienes a un capataz, digamos, a un gerente, a un supervisor constantemente
observándote para analizar tus resultados o tus avances o tu trabajo en general, sino que te vuelves autónomo y por ende más responsable. Y eso habla de una madurez como profesional, ¿no? Bien, otra ventaja del home office es que se reduce el estrés, obviamente. Algunos dirán, bueno, es relativo porque al estar en casa pues estás muchas veces conviviendo con tu trabajo, con los hijos, con la mascota quizá. Sin embargo, definitivamente es mucho menos estresante trabajar desde el hogar sin tener que salir a la calle, cruzar todo el periférico o todo el circuito interior para llegar hasta tu oficina y subir y ver gente y demás, sino que estás en tu espacio personal, ¿no? Otra ventaja es pues, que hay menos ruido. Por lo menos generalmente hay menos ruido en nuestras casas que en un edificio corporativo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que las personas pueden estar más concentradas en sus trabajos, en sus tareas. Y por último, y creo que es quizá la más importante, es que a través del home office se puede lograr un mejor equilibrio entre vida privada y vida profesional, ¿no? Porque tú puedes regular el tiempo que inviertes en una u otra cosa, obviamente siempre buscando ser ordenado y demás, pero ese equilibrio es algo importantísimo que de hecho pues la gente está valorando mucho más ahora que estamos en ciertos sectores obligados a trabajar desde casa, ¿vale? Ahora, estas ventajas del home office también existen para las empresas, obviamente, y ahí es donde se encuentra el interés para los empleados y para las empresas, y por ende el home office va a perdurar mucho tiempo, ¿no? El primero es que hay menos costos, por supuesto, es el más importante. Al haber menos personas en las oficinas, pues hay menos necesidad de espacio de trabajo, ¿no? Y menos costos para las empresas en ese sentido, en todos los sentidos de lo que implica tener una oficina física. Hay menores limitaciones en el cambio de las sedes. Para las empresas eso debe ser muy importante. No es lo mismo mover a, no sé, 3,000 personas de una torre en una zona de la ciudad a otra, a sencillamente informarle a la gente que ha cambiado la oficina central y tú tienes el 30 o el 40% de tus empleados trabajando desde casa, ¿no? También otra ventaja del home office es que hay menos conflictos internos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al haber menos densidad de personas en un espacio de trabajo, pues no se generan los conflictos que normalmente se darían en la convivencia diaria de las personas. Y eso es positivo, ¿no? Bueno, los espacios de trabajo obviamente están cambiando por completo. Varias de las personas que están conectadas no me dejarán mentir. Se está transformando el paradigma de cómo diseñar un espacio de trabajo ahora en el post-COVID o esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. De manera que se está replanteando cómo se resuelven los espacios de trabajo. Obviamente estaciones de trabajo no territoriales o touchdown, mucho más abiertas, más colaborativas, menos fijas, etc. Todo eso es otra ventaja del teletrabajo para las empresas, si lo quieren ver de alguna manera, porque inclusive la inversión ahora que ya no son tan densas las oficinas, pues es menor. Otra ventaja es la atracción de talento. Obviamente las nuevas generaciones pues se sienten mucho más atraídas a trabajar en una empresa que les permite hacer home office de manera permanente o algunos días. Entonces la atracción de talento se vuelve también otra ventaja para las empresas. Y por último, la huella de carbono o la contaminación, para ponerlo en términos generales, es menor, ¿no? Al no tener tanta gente desplazándose
desde sus colonias, desde sus suburbios hacia los centros de trabajo, pues tienes una menor huella de carbono en términos de contaminación, ¿no? Bien, voy a seguir. Bueno, y dadas las anteriores razones que les comento, decimos que el teletrabajo, el home office, ha llegado para quedarse y por ende se vuelve mucho más importante o más importante que nunca elegir una silla adecuada para la realización de tus tareas. Mucho más. O sea, siempre fue importante la silla, pero ahora muchísimo más porque efectivamente es donde vas a estar trabajando y viviendo a la vez, ¿no? En este formato del home office. Se vuelve más importante que nunca adoptar una postura correcta al trabajar y disminuir el sedentarismo. Entonces, estos tres elementos nos permitirán elegir una silla adecuada y ya hablaré más adelante al respecto de la silla exactamente. Pero antes, esto que le llamamos puntos de control se refiere a esos temas que se tienen que reflexionar, porque no todo es positivo o no todo es ventajas en el home office, dependiendo cómo lo tomemos o cómo lo planteemos. Entonces, el primer punto es el aislamiento social. Obviamente, al tener a toda la gente o a una parte de tu gente metida en sus casas trabajando, pues hay menos reuniones, menos colaboración, menos equipo, menos trabajo en equipo, perdón. Ese es un tema a considerar. Otro que tampoco me dejarán mentir los que llevamos ya 3 meses trabajando así, es que trabajan más las personas, ¿no? Al estar constantemente conectados y estando en su espacio cómodo, su casa, su comedor, su cocina, su habitación, la gente trabaja más y eso no es positivo. Otro problema o tema a reflexionar sobre el home office, la desmotivación ligada a la monotonía. Estoy seguro que no me van a dejar mentir que todos en algún punto han pasado por ese sentimiento o esa sensación de monotonía y por ende puedes tender a desmotivarte o a perder la motivación con respecto a tu trabajo, ¿no? La inquietud económica. Esto se refiere a que al no estar en contacto con la oficina, la casa matriz, la gerencia, los compañeros y demás, los empleados pueden empezar a cuestionarse, pues eso, sobre su situación económica o sus expectativas de crecimiento, ¿no? Porque no estás en contacto con las personas, entonces de pronto se puede tener esa sensación de no pertenecer a la organización. Y el número 5, y que de hecho es el punto más importante para seguir hablando posteriormente, son los problemas de salud ligados a un mobiliario inadaptado. ¿Cuántos de nosotros actualmente desde casa no estamos trabajando en la silla del comedor, en el banquito de la cocina, a lo mejor algunos en la cama, ¿no? con la computadora en las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es válido, es importante tener o adoptar múltiples posiciones sedentes, pero no es lo más adecuado si va a ser la constante. Entonces, para evitar esos problemas de salud ligados al mobiliario que no está adaptado al trabajo de 8 horas o más, como decíamos, es importante saber una serie de reglas o de temas importantes con respecto a la elección de una silla. Bueno, aquí algunas cifras estadísticas que me parecen muy importantes. Esto es un estudio que se realizó específicamente en España, pero seguramente se puede aplicar a todos. Inclusive me atrevería yo a decir que aplicaría en tanto porcentaje a las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Entonces, este estudio nos dice, el 50% de las personas han experimentado dolor de espalda por una mala posición de sentado, ¿sí?
el 80% han experimentado alguna vez, ¿sí? Y el 20% manifiesta tener dolor crónico, que esto ya es una enfermedad, ¿sí? Ahora, estos problemas de dolores de espalda, de la región lumbar, de piernas, de circulación, de vista y demás, implica un costo de $6 millones al año por medicamentos, tratamientos, bajas laborales. Repito, esto es en España, pero es muy ilustrativo y seguramente sucede lo mismo en nuestro país o en todos los países. Los dolores de espalda o los problemas de salud de este tipo son la segunda causa de ausentismo laboral y son la tercera causa de incapacidad en personas menores de 45 años. Entonces, repito, se vuelve mucho más relevante el tema de la silla que elegimos para trabajar en nuestras casas y en general en trabajar en oficinas también, por supuesto. Bien, las zonas más afectadas por las malas posturas de sentado son 17% brazos y piernas. Ya veremos más adelante cómo corregir este tipo de problemas. El 24% se refiere a dolor de hombros, cuello, clavícula, omóplato. 26% ojos, por supuesto. Esto tiene que ver con buena iluminación, con no abusar de las horas de trabajo. El 29% zona lumbar, muy común, creo que de hecho es el tema más común cuando estamos frente a la elección de una silla de trabajo, la zona lumbar. Y 18% zona dorsal de la cabeza, ¿no? Esto también veremos más adelante cómo se puede evitar. Bueno, los principales riesgos que pueden causar las malas posturas sería en el cuello, por ejemplo, la colocación de la computadora, de la laptop, ¿sí? Obviamente es bien importante que la computadora, la pantalla de la computadora, de la laptop o lo que sea, esté colocada a 90 grados con respecto a nuestra vista, a nuestra cara, ¿sí? Que esté frente a nuestros ojos. Si nosotros estamos constantemente viendo hacia abajo o viendo hacia arriba, estamos generando esfuerzos en el cuello que después se convierten en problemas, ¿sí? Entonces, eso sería lo más importante. Bueno, y en el caso de quien hace un trabajo que no es en una computadora, también la altura del plano de trabajo, ¿sí? Aquí estamos hablando que una mesa de trabajo tiene que ir entre los 68 y los 74 centímetros de altura, dependiendo de la persona y dependiendo del tipo de trabajo, para que sea ergonómicamente correcta. Bien, hombros y parte alta de la espalda. Estos dolores o afecciones tienen que ver con el manejo del teclado y del mouse, ¿sí? Que normalmente lo hacemos muchos lo hacemos mal, a no apoyar el antebrazo al estar utilizando el mouse. Adoptamos posiciones incorrectas que generan este tipo de dolores porque estamos metiendo presión en nuestros hombros. También este tipo de afecciones se pueden generar por la falta de espacio. Cuando estamos trabajando en un espacio muy compacto, ahí en donde pudimos colocarnos, esa falta de espacio no nos permite estar en movimiento y por ende estamos constantemente generando tensión también en los hombros, en el cuello. ¿Ok? La espalda. Esto tiene que ver, los dolores de espalda tienen que ver con la posición de la pelvis, esto es, la manera como nos sentamos, ¿sí? Que también de esto vamos a hablar más adelante para poder explicar cómo evitar estos problemas. También dolores de espalda se pueden deber a respaldos rígidos, muy rígidos. Por eso hay que buscar que el respaldo de nuestras sillas pues sea de una malla, sea acolchado, en la medida de lo posible, para evitar esto.
Por último, dolores o afecciones en la mano, en la muñeca, también tienen que ver con el teclado, la manera como nos acercamos o nos aproximamos al teclado, que ya veremos que tiene que ver con cómo colocamos el antebrazo con respecto a la computadora. Por cierto, también puede ser cuando estamos trabajando en una mesa muy alta y entonces nos cortamos la circulación por estar trabajando de esta manera, ¿no? Ok, pues aquí está. ¿Cómo sería una postura saludable de trabajo? Bien, pues lo más importante, y esto creo que algunos ya lo deben saber, es un tema que conocemos ya desde hace algunos años, y que es los 90 grados que debe formar el pie con respecto a las piernas, ¿sí? Eso es lo más importante. La persona debe ajustar su silla o debe utilizar la silla de manera que su planta esté completamente pegada al piso, ¿sí? No debe estar de puntitas o de talón porque estás generando tensión o falta de circulación de la manera correcta, ¿no? Entonces, los 90 grados que hay entre el pie y la pierna es muy importante, ¿sí? La pantorrilla, pues. Después, debería haber 90 grados entre la pantorrilla y el muslo. Igualmente, ya veremos más adelante también qué implica esto con respecto al asiento, ¿ok? Las piernas y los pies deben estar ligeramente abiertos, ¿sí? No cruzados. Hay mucha gente que pasa horas con las piernas cruzadas en sus oficinas, en sus trabajos, y si bien es importante tener una posición de trabajo dinámica, es decir, estarte moviendo y poder cambiar de posición, cuando vas a pasar más de 2 horas en una cierta actividad, es mejor estar en esta posición con las piernas ligeramente abiertas, ¿ok? La espalda, es importantísimo que la espalda esté completamente pegada al respaldo. No deberíamos estar sentados como si estuviéramos en un sillón, sí, de casa, sino que debemos procurar que la espalda esté completamente pegada al respaldo de la silla y nosotros completamente echados hasta atrás del asiento de la silla para lograr esa posición, logrando así 90 grados también entre el tronco del cuerpo y el muslo o los muslos, ¿vale? Y esta fórmula se repite para los brazos y los antebrazos. Es decir, también debemos colocar nuestros brazos, los brazos de la silla, si los tiene, por supuesto, a 90 grados. Es la posición correcta para no generar estrés o tensión en los hombros, clavícula, ¿ok? Y codos. Ya hablaremos más adelante también de los reposabrazos. Entonces, estas serían las reglas de un sentado correcto, de una posición de sentado correcto. Pero como me decía ayer un fisioterapeuta, buen amigo mío, la mejor posición de sentado es la de estar en movimiento. Es decir, estar sentado perfectamente durante 8 horas tampoco es lo correcto. Lo correcto es estar en movimiento, ¿ok? Por aquí veo que están escribiendo. Me dicen que no se escucha. ¿Me puede alguien confirmar? Porque por aquí una participante me dice que no se escucha. Antes de continuar, porque si no, no tendría caso. Ok, Arnoldo me dice que sí se escucha. Todos se escuchan, ¿verdad? Ok, gracias por confirmarlo. Si se escucha, si se escucha. Se bajó un poco el volumen, pero ya está todo correcto. Perfecto. Gracias por avisarme y si vuelve a pasar algo así, no duden en volvérmelo a decir porque si no, me quedo como el loco en la loma ahí hablando solo, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces estaba yo terminando de decir que estas son si no las reglas, sí las sugerencias para adoptar una posición de sentado correcta
ergonómica de acuerdo a la silla, que ahora ya hablaremos un poco más de la silla en particular. Pero les repito lo último que estaba comentando, que es la mejor posición de trabajo es la que te permite levantarte, moverte, caminar, ejercitarte, ¿sí? Es una posición dinámica de trabajo, ¿vale? Bien, voy a avanzar. Ok. Y con respecto a las manos, que también ya lo mencionábamos antes, bueno, las muñecas deben estar extendidas por completo con respecto a nuestra computadora, a nuestro teclado. Los antebrazos en posición horizontal, no lo pueden ver porque la cámara no alcanza a mostrarlo, pero como lo veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Las manos y los dedos relajados, por supuesto, y el mouse o el ratón cerca del teclado para evitar estar generando un movimiento innecesario que va desgastando y cansando el brazo. Eso es básicamente, o sea, procurar que los antebrazos estén, que tengan reposo, que tengan soporte y las manos puedan actuar por sí mismas sin estar cortando la circulación con los bordes de la computadora o de la mesa. Bien, ¿y qué importancia, ahora sí, tiene la silla con respecto a estas molestias o estas afecciones? Bueno, decimos que el 60% de esas molestias o afecciones en piernas, brazos, ojos, dolores y demás, todos los que vimos anteriormente, se pueden resolver o disminuir en un 60% con la utilización de una silla correcta. ¿Sí? Entonces, una silla ergonómica, decíamos, evita dolores y enfermedades crónicas que suceden, ¿no? Y crea estados psicológicos saludables, ¿sí? Obviamente, si tú estás cómodo, si tu cuerpo está funcionando, si no estás cortando la circulación de tus piernas, de tus brazos, si la silla transpira para que estés en una temperatura correcta o adecuada o cómoda, etcétera, pues se va a generar un estado psicológico saludable de concentración, de eficiencia, de bienestar. Esto significa una menor fatiga, como ya dije, un mayor bienestar del usuario, mayor motivación y por ende mayor eficiencia para las empresas o para alcanzar los resultados que queremos en nuestras tareas, ¿sí? Este tema, en términos gráficos, se dice fácil, ¿no? Pero es comprobable, no me dejarán mentir, porque sé que algunos de los que me hacen favor de escucharme están sentados en sillas ergonómicas. Y les puedo asegurar que desde que la usan, así sean años o meses, les ha cambiado la vida. Y es realmente importante tenerlo en cuenta. Y es algo que está empezando a moverse mucho más ahora que estamos en este estatus de home office o de teletrabajo. Las personas no van a permanecer trabajando en sus sillas de comedor o en sus bancos de cocina. Bueno, los requisitos de una silla saludable del respaldo es que tenga la anchura suficiente para brindarte apoyo, ¿sí? Pero que no limite tu movimiento, ¿sí? Eso es importantísimo y se nota a la primera en una silla correctamente bien diseñada. La anchura del respaldo y la curvatura del respaldo. Eso nos lo permiten sobre todo las mallas de poliéster, atención, ¿sí? Que permiten que el respaldo de alguna manera siga la forma de nuestra espalda, de nuestra columna vertebral, de manera que obviamente es mucho más confortable, ¿sí? Y la otra, el otro requisito de una silla saludable o bien diseñada es que tenga regulación en la zona lumbar. En algunos casos pareciera no ser necesario, sin embargo está comprobado que ese pequeño ajuste de 5 centímetros en la zona lumbar hace toda la diferencia para evitar dolores de espalda, dolores de la zona lumbar justamente, ¿no?
Bien, el asiento. El asiento es importantísimo realmente porque es donde estamos realmente reposando la mayor parte de nuestro peso, ¿cierto? Entonces tiene que ser acolchado o mullido, como dice la presentación, pero no demasiado. Tiene que tener un balance perfecto entre suavidad y resistencia. Si es demasiado suave, primero el propio material, la espuma de poliuretano u otros espumados, va a ceder hasta el grado que vamos a terminar al cabo de algunos años sentados sobre la propia estructura que va debajo del asiento y se empieza a sentir la estructura, ¿no? Entonces no debe ser tan suave, pero tampoco tan rígido. Y además, sobre todo, debe tener una curvatura al frente, como se ve en la imagen, aquí lo estoy marcando, para no cortar la circulación en la parte anterior de la rodilla, ¿sí? Para que continúe con la forma natural de ese doblez. Esas tres características son indispensables en una buena silla de trabajo. Profundidad del asiento, indispensable, aunque a veces lo pasamos por alto. Es indispensable porque no todos somos de la misma, no todos tenemos las mismas dimensiones. Habemos personas de 1,70 o de 1,90, ¿no? Y personas de 1,50. Y esa misma relación en términos de proporciones se refleja en el tamaño de los muslos, en el tamaño de las piernas en general. Entonces, el ajuste de la profundidad del asiento es definitorio para lograr una buena posición de sentado. Bien, esta es una característica importantísima, es el mecanismo sincro o sincronizado. Algunos quizá ya lo conocen, pero es quizá de los más importantes de los que he mencionado. ¿Qué es un mecanismo sincro? Un mecanismo sincro es aquel que permite que la inclinación del respaldo esté sincronizada con la inclinación del asiento. Si no estuvieran sincronizados en ese movimiento, al reclinarte adquirirías una posición incomodísima porque te estarías estirando a ti mismo, ¿me explico? De manera que cada vez que el respaldo se inclina 3 grados, el asiento debe inclinarse 1. ¿Sí me explico? Tiene que haber esa relación entre respaldo y asiento para que el cuerpo permanezca en la medida de lo posible en una posición de 90 grados de sentado. Ahora, este mecanismo sincrónico también puede, bueno, te permite variar el ángulo del sentado, por supuesto, para tener una posición dinámica de trabajo y por ende mejorar la salud. Ahora, los brazos, un tema también muy importante. Los brazos, por principio, mínimamente, en una silla de trabajo, deben ser regulables en altura, ¿sí? Como la primera imagen que vemos aquí. Mínimamente, porque otra vez, como todos tenemos dimensiones o proporciones diferentes, lo mínimo que debemos exigir es que puedan subir y bajar, para que mantengamos esa relación de 90 grados de nuestros antebrazos. Pero también los brazos deberían permitir los siguientes movimientos. El ancho, poder ajustarlos en anchura. ¿Por qué? Otra vez, porque habemos personas más corpulentas o más gordis que otras, o más delgadas, de manera que debería poderse ajustar en este sentido, ¿sí? Bien, la posición, que es la tercera imagen, se refiere al movimiento hacia adelante y hacia atrás, también para poder darle el soporte suficiente al brazo, dependiendo de las dimensiones de la persona, ¿sí? Y por último, que pueda girar 360 grados, justamente para permitir que se adquieran posiciones diferentes y no necesariamente
cerradas en términos de la posición que uno adquiere al estar trabajando. Entonces ahí estamos hablando ya de 4 dimensiones de movimiento, que normalmente en el mercado se le llaman 4D, brazos 4D. Ok, otro requisito de una silla saludable es el tema de que debe ser segura, por supuesto. No debe darte la sensación de que te vas a caer. Entonces debe ser giratoria, una silla de trabajo tiene que ser giratoria en la medida de lo posible. La base tiene que ser de 5 radios. Hubo una época en la que estuvieron saliendo sillas de trabajo de 4 radios y se demostró que eso era inestable, aunque tuviera ruedas autofrenadas o el centro de gravedad estuviera bien definido, no dejaba de ser inestable, porque estás hablando de 4 puntos de apoyo. Tiene que tener una buena silla de trabajo, 5 radios, ¿sí? Sea la base de aluminio, sea la base de poliamida, polipropileno, etc. Debe mantener su centro de gravedad, es decir, ya lo que ya decía hace un momento, que no tengas la sensación de que al levantarte o al sentarte te vas a caer. Y un sistema de ruedas autofrenadas, que esto es importantísimo. Esto se refiere a que cuando la silla tiene peso, cuando estamos sentados en ella, la silla permite el movimiento, siempre y cuando se haya definido si son ruedas o rodajas para piso duro o para piso suave. Pero ese es el tema, que te permite moverte mientras estás en ella. Pero cuando te levantas, las ruedas tienen un sistema de autofrenado para no estar moviéndose, y generar algún accidente o lastimar la pared o inclusive a una persona, ¿sí? Entonces esos son 4 elementos muy importantes para el tema de una silla saludable. Y los materiales, ya muy rápidamente, los materiales son importantísimos, aunque a veces los pasamos por alto. Para los respaldos de las sillas, lo más indicado es que sean mallas. Pueden ser de poliéster, que es el material que más se utiliza, pero que sean mallas a tensión y que te permitan transpirar. También pueden ser telas, hay telas transpirables, que permitan eso, que tu respaldo no esté acumulando temperatura, tu asiento tampoco, en la medida de lo posible, y por ende tener una posición, una temperatura adecuada para trabajar, ¿sí? Lo menos indicado es el vinipiel o el vinil, ¿sí? Que, bueno, todos sabemos qué pasa con ese material, ¿no? No respira, no transpira y por ende se vuelve incomodísimo. Importante también en el tema de las telas, revisar la resistencia que tienen a la fricción o a la abrasión. Es un tema más técnico, pero es el tema de los martindales o martindales, que tiene que tener un buen rango de resistencia. Hay que revisarlo, aunque sea una silla o aunque sean 100, es importante que tenga que la tela que se está utilizando o la malla que se está utilizando tenga una resistencia a la abrasión alta, de más de 80,000 martindales. Bien, entonces la silla debe adaptarse a su usuario, no el usuario a la silla, muy importante. Entonces, bueno, tiene que tener giro, movilidad, regulación de altura del asiento, regulación del respaldo, la zona lumbar, del soporte de la zona lumbar, regulación de profundidad del asiento, como ya mencioné, y regulación de la altura de los reposabrazos. Con esas características vamos a tener una silla completa, funcional, cómoda, pero sobre todo saludable, y nos va a permitir sentarnos bien para sentirnos bien. ¿Sí? Ahora, ya adelanté un poco de esto antes, muy rápidamente decirles, nos sentiremos bien al sentarnos bien, pero la mejor
posición de trabajo es la dinámica, la de entrar en movimiento, levantarse cada 45 minutos o cada 60 minutos a moverse, a ejercitarse de alguna manera, a mover el cuerpo, las piernas. Eso te va a permitir que haya mayor flujo de la sangre, ¿no? Y va a ser mucho más sano para ti. Después puedes regresar a la silla, reajustar la tensión en el respaldo quizá, experimentar con sus mecanismos, pero después volverte a levantar y repetir eso en la medida de lo posible a lo largo del día, ¿no? Ya decíamos que no hay que desplomarse en la silla, sino que hay que sentarse correctamente, como lo vimos en alguna imagen anterior. Y hay que buscar, ahora que estamos en el home office, hay que buscar que algunos objetos que son necesarios, aquí se ilustra con un café, pero bueno, quizá el teléfono o algún otro utensilio, que no estén al alcance de nosotros fácilmente. Que nos obliguemos a levantarnos, a ir por los objetos y con ello estar justamente siendo mucho más dinámicos. Bien, con eso termino el segundo bloque de esta presentación y yo creo que vamos a ir cerrando con este último tema, este último punto un poquito más relajado ya, que son sencillamente algunas ideas de cómo aplicar o cómo tener o desarrollar un espacio de trabajo en nuestro home office, pues, adecuadamente, ¿sí? Entonces, aquí vemos primeramente un escritorio de 70, 80 centímetros de profundidad, quizá en un laminado tipo madera, ¿sí? Y la estructura muy sencilla, es un escritorio que inclusive se puede hacer, o sea, que lo puede armar el propio usuario, ¿no? No tiene que tener gran ciencia, pero que sí tenga acceso a la electrificación, obviamente para facilitar todo, ¿no? Un área de guardado muy sencillo también para mezclar cosas de oficina con las del hogar. Quizá un taburete a un lado, en este caso ponemos un puff con rodajas, por si alguien te visita e intercambian alguna información, pero también para que uno mismo pueda, quizá, como decíamos, cambiar de posición y moverse, ¿no? Una silla operativa, por supuesto, que cumpla con todos los requisitos. Ahora, una idea de un home office o un espacio de trabajo en la habitación. Ahora vemos un escritorio similar, pero mucho más esbelto, en un color pues, que puede jugar o llevarse mejor con el espacio de la habitación. Una silla de trabajo, quizá con formas más redondas, más cálidas, más amables, para tratar de jugar con los demás elementos de una habitación. Otra área de guardado, que si bien es un objeto de oficina, se le pueden dar acabados para que también se comunique con el resto de los objetos de la habitación. La cocina. Bueno, esto no es una silla operativa, pero al menos es un banco, un taburete con respaldo y con acolchado que te permite por lo menos tener soporte en la zona lumbar. Una mesa alta a 1,10 metro 10 centímetros de altura para poder trabajar en esa posición. Otra idea para la sala, por ejemplo. Aquí proponemos una mesa también muy esbelta, 60 centímetros de profundidad, quizá 1,40 de largo, que es abatible, ¿sí? Entonces la puedes utilizar durante tus horas de trabajo y posteriormente se guarda, se oculta, se aparta, pero la silla de trabajo o de visita se puede integrar al espacio del salón o de la sala. Y listo, con eso termino pues, los 3 bloques que les quería platicar. Esperando que les haya resultado interesante, sobre todo el tema de la silla, que es en el que quise enfocarme mucho más. Y por supuesto, comentarles que todos esos elementos de los que hablé de la silla
viven en Ofita, por supuesto, ¿sí? En el DNA de nuestra empresa existen todos estos valores, no solo en las sillas, sino también en todo el mobiliario, y ojalá pueda yo demostrárselos a la siguiente, invitándolos a nuestro showroom y seguir hablando de este tema del home office, de la ergonomía, de la antropometría y de las posiciones correctas de trabajo, ¿vale? Entonces, pues, si gustan poner alguna pregunta por aquí para poderles contestar y después ya cerramos la sesión. Bien, ¿qué procedimientos de limpieza e higiene recomiendas para las sillas? Mira, es el más básico, eso me lo han preguntado muchas veces en este mundo de los muebles, y lo más básico es lo mejor. Paños húmedos sin sustancias raras que puedan lastimar las telas. Paños húmedos y ya está. Para quitar el polvo, para retirar algunas, no sé, el polvo que se va acumulando, algunas basuritas y demás. Pero lo peor que le puedes hacer a una silla de calidad es empezar a meterle sustancias y detergentes y demás, porque se lastima la tela, pierde color, pierde su calidad, su resistencia, ¿no? Entonces es lo mejor. El tema de las mallas, pues lo bueno de las mallas en los respaldos es que no acumulan en su gran mayoría polvo. Entonces, pues se les puede limpiar también de manera muy básica y no debería haber problemas. Las bases de plástico y aluminio, pues también se deben limpiar de manera muy básica con paños húmedos. Y si les damos un buen uso a las sillas, no deberíamos tener que estarlas limpiando porque no deberíamos usarlas como si fueran reposapiés, ¿verdad? Las bases de las sillas. Y bueno, ahora que estamos en todo el asunto del COVID, pues quizá hacer lo mismo que hacemos con todos nuestros objetos, nuestros teléfonos, nuestras llaves y el súper y demás, pues utilizar alcohol en spray sobre nuestras sillas y escritorios. Es muy básico, en realidad, Natalia. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Mientras tanto, veo que se conectaron varias personas más. Muchísimas gracias a los que se fueron agregando. Isabel, muchísimas gracias. Ok, por aquí veo. Mario, muchísimas gracias también por haberme acompañado. No sé, si no hay más preguntas, ¿habrá más preguntas? Me pregunta, ¿cómo llevar esta información a los jefes encargados de oficina para hacer conciencia sobre la importancia de sentarse, sentirse bien y así dejen de comprar las sillas comunes que obviamente no consideran estas características? ¿Qué podría hacer una empresa como Ofita para solucionar esto? Bueno, mira, siempre que nos acercamos a un proyecto y que tenemos la oportunidad de presentar nuestros productos, tratamos de concientizar a nuestro cliente, sea pequeño o grande, sobre la importancia de todo esto. Yo te puedo platicar que he tenido la experiencia de asistir después de la instalación de las sillas en las oficinas, cuales sean, asistir al lugar para darle capacitación a los gerentes, a los usuarios, a las personas de mantenimiento, a los directivos, y justamente tratando de concientizarlos de esta idea, ¿no? Eso es lo que te podría decir al respecto. ¿Cómo especificar las ruedas de las sillas especiales para alfombra o para piso sólido? ¿En qué radica la diferencia? Mira, es muy sencillo, Isabel. Las las ruedas para piso sólido son de un polímero más suave y las ruedas para piso suave son de un polímero más duro. Es así de sencillo. ¿Por qué? Al tener un polímero más suave, se desliza mejor sobre el piso duro. Por ejemplo, aquí donde yo estoy tenemos un piso cerámico, entonces las ruedas son suaves. Y cuando estás sobre una alfombra o quizá un piso de madera, ¿no? Que
muchos en casa a veces tienen pisos de madera, se tiene que utilizar un polímero más duro. Eso es básicamente. ¿Y cómo se especifica? Bueno, a la hora de que tú te acercas a un proveedor, te lo tiene que ofrecer como parte de la configuración de la silla. No se debe pasar por alto ni eso, ni los materiales de asientos y respaldos, como lo decíamos antes. ¿Cómo reconocer una silla, dice Eugenia, que tenga regulación en la zona lumbar? Bueno, todas las soluciones técnicas son diferentes, pero no es muy difícil identificarlo porque al observar una silla, tú ve el respaldo, velo desde atrás, y siempre vas a notar, mira, por aquí tengo una imagen, vas a notar pues un elemento que es justamente el ajuste de la zona lumbar del respaldo. Si es un respaldo completamente en malla y no ves ningún tipo de mecanismo que pareciera poderse mover o ajustar, quiere decir que no lo tiene. Una buena silla lo tiene que tener. ¿Puedes dejarnos algún medio de contacto? Me interesa el tema para Costa Rica. Claro que sí, Arnoldo. Si gustas, le voy a pedir aquí a la persona que me está ayudando con la administración de esto, que tome tus datos. Si quieres, pásanos tu correo y te dirijo con la persona que lleva la representación de OFITA en Costa Rica. Con muchísimo gusto. Natalia, ¿harías recomendaciones especiales para las sillas de salas de juntas? Sí, por supuesto. Las sillas de salas de juntas no necesariamente tienen que cumplir con todo el tema de los ajustes, porque son áreas en las que no pasamos tanto tiempo como en nuestra propia silla de trabajo. Una silla de sala de juntas debe quizá contar con ajuste de altura, mínimamente, y cuidar que los brazos no golpeen la mesa de la sala de juntas, porque normalmente al no estar siendo usada la sala, las sillas se colocan por debajo de la mesa, se gana espacio y bueno, eso, ¿no? Básicamente, en las salas de juntas se pueden utilizar sillas de concha, ¿no? De una carcasa plástica tapizada en asiento y respaldo, por ejemplo. Va a depender siempre del proyecto, pero esas serían mis recomendaciones. Ok. Pues ya en 4 minutos terminamos, o no sé si haya otra pregunta. Gracias por el correo, Arnoldo, ya lo recibimos. Pues creo que, salvo que me pregunten algo más, quiero agradecerles su tiempo. Espero realmente que les haya interesado todo el tema, la manera como desde OFITA estamos abordando el asunto del home office y la relevancia que está adquiriendo cada día. Y también cómo desde OFITA sugerimos el tema, cuidar mucho el tema de la elección de una silla operativa. Y eso, básicamente, de verdad que quiero insistir en que me encantará poderlos recibir en nuestras oficinas a la brevedad cuando ustedes manden y ordenen, ¿vale? Y bueno, pues ojalá sigan disfrutando el día. Gracias por la oportunidad y con ello me despido. Muchísimas gracias a todos.